esta hora nos acompaña José Trinidad Larrieta. Él es titular de la investigación del caso Iguala de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Señor Larrieta, buena tarde, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Keila. Un gusto estar en su programa. Gracias. Keila es nuestra productora y Daniel Chirinos le habla en este momento. Perdóneme. No se preocupe, por favor, no se preocupe. A 5 años, pidiendo nuevas líneas de investigación, pidiendo nueva información, ¿cómo lo interpretamos, señor Larrieta? Es decir, nada de lo que se ha hecho hasta ahora ha conducido a una respuesta cierta de lo que ocurrió. Bueno, yo lo que diría es que hay vasta información, hay pruebas suficientes, nos parece, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el expediente, para demostrar las responsabilidades de quienes participaron en los hechos. Pero ha habido un grave problema, y es que no se han hecho los ofrecimientos de pruebas pertinentes, las argumentaciones y los razonamientos respecto de cada una de esas pruebas, que le pueda demostrar al juez por parte de la Fiscalía Federal que las cosas ocurrieron de tal o cual manera. El problema es que teniendo las pruebas en el expediente, no han sido llevadas ante los tribunales. El problema es que a veces ni siquiera en la Fiscalía están claros de cuáles son las pruebas que tienen. En la recomendación que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hay varias pruebas que no han sido llevadas a los tribunales. Ahí yo puedo señalar en particular de estos famosos chats de las intervenciones de comunicaciones privadas de la DEA entre miembros de la organización criminal de Guerreros Unidos responsables de estos hechos, en esa comunicación que tienen desde Chicago y México. En esas intervenciones, en esos chats, hay elementos suficientes para determinar la responsabilidad de varias personas. La cuestión es que al juez no le han dicho que uno de los interlocutores que está en esos chats es, por ejemplo, uno de los inculpados importantes, como es Gildardo López Astudillo, que fue absuelto hace 3 semanas, y que además en la CNDH hicimos en la recomendación señalamientos muy puntuales referentes a su participación derivada de esos chats, pero también a vincular esa prueba técnica con otras evidencias que tenemos que sin lugar a dudas demuestran la participación de esta persona, ¿no? Lo propio ocurre con un par de pruebas, por ejemplo, testimoniales, que son pruebas que no son tildadas como el resto de las demás declaraciones de los inculpados del caso Iguala de que habían sido obtenidas violando sus derechos. Hay 2 pruebas en donde hay un amplio respeto a sus derechos. Fueron declaraciones de 2 personas que rindieron su declaración en presencia de su abogado, en presencia de quienes integraban el grupo interdisciplinario de expertos independientes, entre ellos, por ejemplo, Ángela Buitrago, también colombiana, que está participando ahora de nueva cuenta en la Comisión de la Verdad. Ella estuvo presente junto con otros de sus compañeros en esas declaraciones, y también estuvo presente los representantes de los padres aquí en México, de tal suerte que lo que ellos están virtiendo, estos 2 personajes que también participan en los hechos, que son Bernabé Sotelo Salinas y que es Cruz Sotelo Salinas, lo que están ellos narrando son de manera espontánea las cosas, es decir, no están viciados de ninguna manera, y lo que ellos están declarando casa muy bien, adminiculado muy bien con otras evidencias, nos dan la pauta para saber qué es lo que ocurrió en aquella noche y para determinar, desde luego, responsabilidades de muchos de los que están ahora siendo absueltos de esa resolución de la que se hablaba hace ratito ahorita en el previo, de la resolución que determina la liberación de 24 personas, porque en esas declaraciones se describe cómo fue el traslado que hicieron de los normalistas de la comandancia de policía en Iguala hacia Loma de Coyotes, y se los entregaron a los sicarios de Guerreros Unidos. De tal suerte que toda esta serie de pruebas, y que he puesto solamente como ejemplo, están en el expediente de la CNDH, pero desafortunadamente esta recomendación no ha sido leída, no ha sido entendida y menos ha sido atendida. Si se tomaran el tiempo para cumplir con esta recomendación, encontrarían elementos suficientes para llevarlos ante los tribunales, para poder demostrar la responsabilidad en que han incurrido los perpetradores. Con eso se estarían evitando algunas libertades que indeseablemente se han dado, con eso se estaría propiciando que se pudieran detener de nueva cuenta, reaprender de nueva cuenta a quienes han sido liberados indebidamente. Ese es el espectro de las pruebas
que existen en el expediente y que la CNDH los ha puesto a disposición ya desde hace un año casi, desde que se emitió la recomendación a la Fiscalía Federal. Claro, señor Larrieta, pero si las pruebas están en el expediente, si son tan contundentes como usted señala, pues evidentemente lo que no se cumple es la cadena que deben de seguir esas pruebas para que llegue a donde tienen que llegar. Habrá alguien que no las quiere leer, habrá alguien que simplemente las pierde en el camino, pero están allí. ¿Falta voluntad política? Aquí puede haber cuestiones de tipo político, puede haber cuestiones de negligencia de los agentes del Ministerio Público, pero también puede ser que ni siquiera tengan conocimiento de ellos, porque también hay que tener claro que en este caso, por parte de la Fiscalía Federal, ha habido varios responsables del caso, ha habido cambios, y usted sabe que de un cambio a otro muchas de las cosas se llevan en la cabeza y no en los papeles, y se pierde la sensibilidad del caso. Los nuevos que llegan tienen que enterarse del caso y eso hace mucho más difícil tener un seguimiento sobre el caso. En la CNDH afortunadamente no ocurrió eso. A nosotros, desde que el presidente de la comisión nos nombró en este cargo hace 5 años, hemos estado permanentemente bebiendo, comiendo, soñando sobre este asunto. Por eso podemos decirle que si el fiscal federal maneja, conoce su expediente, fácilmente puede argumentar esas pruebas, las va a encontrar y las puede llevar ante los tribunales. Ese es el punto. Yo creo que la necesidad de aplicarse de la Fiscalía Federal es prioritaria. Por eso la exigencia también de la CNDH de decir que es urgente que se fortalezcan los procesos penales, que se reencaucen los procesos penales y que eso es posible a partir de los contenidos de la recomendación. Señor Larrieta, con las pruebas que hay, con lo que ha manejado la comisión, con las recomendaciones que se han dado, con lo que se ha presentado, ¿se puede establecer la responsabilidad directa de lo que pasó con los jóvenes en Ayotzinapa? Nosotros pensamos que sí, y eso es de esta manera, dado que esas pruebas de las que yo he mencionado nos parecen suficientes. El problema, vuelvo a señalar, es que no han sido debidamente argumentadas ante los tribunales. Yo creo que sí, efectivamente hay muchas cosas que todavía se tienen que establecer, determinar. Por eso la recomendación de la CNDH habla de 118 puntos recomendatorios que las autoridades tienen que hacer, de 224 líneas de investigación que tienen que agotarse. Si la autoridad atiende la recomendación, sin duda, ahí están marcadas las rutas que deben seguir para arribar a la verdad, a lo que todos necesitamos, a lo que todos queremos, las víctimas primarias en primer lugar, desde luego, y también la sociedad en general, la comunidad internacional, para saber de una vez por todas qué pasó con los normalistas. Ahorita también escuchaba yo de esta referencia que daban sobre la necesidad de determinar uno de los puntos fundamentales en la investigación, que es determinar el paradero de los normalistas, de saber qué pasó con ellos. Y en ese sentido, el análisis de esos 114 restos óseos, que en un muestreo de aquellos 63,000 que fueron recuperados del basurero de Cocula y de la bolsa que se recuperó del río San Juan, un muestreo que hacen los expertos de nuestra oficina, los expertos de la CNDH, que hacen ese muestreo y determinan que hay, cuando menos, 114 restos que tienen materia orgánica susceptible de análisis genético para que sean llevados a los laboratorios de Innsbruck, Austria, para que pueda determinarse si esos restos corresponden o no a los normalistas. Y ante la realidad mexicana diría lo siguiente: si esos restos corresponden a los normalistas, estaremos avanzando en el caso porque estaremos determinando en un buen número seguramente cuál fue el paradero de ellos, porque los restos que ahí existen corresponden a un número mínimo de personas de 21, con un máximo de 41, esto por la localización de unos huesos que se llaman petrosas, que tenemos todos los humanos aquí detrás de los oídos, que son en pares, ¿no? Tenemos cada humano 2, se localizaron 41. La lógica diría, de 41, pues corresponde a la mitad, pues serían 21 personas. Sin embargo, ese es el número mínimo, porque como no se ha establecido que esas petrosas correspondan en pares, la posibilidad científica también está en que puedan llegar a ser hasta 41 personas. Entonces decía yo, si se identifican y se determina que son de los normalistas, habremos avanzado mucho en el tenor de determinar cuál fue el destino de los normalistas. Si eso no ocurría, decía yo, en la realidad mexicana hay 40,000 desaparecidos. Esos restos corresponderían a alguno de esos 40,000 desaparecidos y ellos mismos y su familia.
tendrán el mismo derecho que cualquier otra víctima de desaparición de saber por qué fue ese su destino y si son esos los restos de sus familiares. De manera tal que es imprescindible que el gobierno mexicano, que la Fiscalía Federal se aboque a cumplir con este punto recomendatorio de la CNDH, que lo dejamos claro desde el 28 de noviembre de 2018, y manden estos restos a analizar. Déjenme decirle que no ha habido una explicación lógica, ni de ningún tipo, del gobierno de México para decir la razón por la cual no han querido enviar esos restos óseos a analizar. Si lo hacen, entiendo, podemos avanzar mucho en el caso. Hablamos del gobierno actual, del gobierno de Manuel López Obrador. Bueno, es que esta recomendación justamente se da ya a las postrimerías del gobierno anterior, pero le ha correspondido, como se aceptó esta recomendación, le corresponde a este gobierno hacer las gestiones necesarias para poder hacer ese tipo de análisis y desde luego continuar con otras investigaciones. Y hemos dicho que esto no es obstáculo. Pueden seguirse todas las demás investigaciones y líneas que se tengan, pero no es obstáculo que se van a analizar estos restos óseos. Claro, es que yo le iba a preguntar justamente si usted pensaba que en un nuevo gobierno, con un nuevo presidente, otra nueva línea, finalmente podíamos llegar a una conclusión en el caso de Ayotzinapa, a pesar de haber funcionarios involucrados. Pero si ya tenemos este retraso... Sí. Bueno, es por eso que hay esperanza, pues nosotros confiamos en las nuevas autoridades, desde luego, y pensamos que puede hacerse mucho. Hay muestras de que se quiere avanzar, se creó la Comisión de la Verdad, ha habido avances, ha habido el nombramiento de un nuevo fiscal para el caso, pero sí es necesario que ya se pongan en marcha este tipo de análisis, y sí, en efecto, pareciera que hay voluntad. Esperemos que ya en breve se determine el envío de estos restos y también continuar con otras vías de investigación, como por ejemplo podría señalar que se desarrollen las investigaciones para determinar quién es el patrón, porque según las investigaciones de la CNDH, ese individuo de cuyo perfil lo hemos manifestado en la propia recomendación es el autor intelectual de los hechos, y tiene que investigar la autoridad de quién se trata, quién es el patrón, por qué ordenó que ocurrieran las cosas tal como acontecieron en aquellos trágicos hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Y también otra línea de investigación que nosotros hemos planteado en la propia recomendación y que damos muchos elementos para ello, es las motivaciones, el móvil de las agresiones a los normalistas. Son pendientes ineludibles y son cosas en las que no se ha avanzado. Entonces, sí es importante que la CNDH firme, haga una exigencia a las autoridades federales en México para que se pueda avanzar significativamente en el hecho, por bien de la justicia, por bien de las víctimas, para que se erradique la impunidad y más en un caso tan emblemático como este. Evidentemente que es así. Quiero agradecer a José Trinidad Larrieta, titular de la investigación del caso Iguala de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, señor Larrieta, por estar con nosotros. Al contrario, le agradezco muchísimo la atención que tuvo conmigo. Buena tarde para usted. Hasta luego. 5 años después, el caso de Ayotzinapa sigue dando de qué hablar. Yo quisiera quedarme con alguna de las aseveraciones del señor Larrieta al señalar que las pruebas que se tienen y que ha encontrado la Comisión de Derechos Humanos darían para establecer responsabilidades directas sobre este caso. Lo que podemos traducir en, lo decía él mismo, negligencia en alguna parte de no querer dar una respuesta. La respuesta que han solicitado, que han pedido, que han buscado, que han suplicado los familiares de estos estudiantes que hace 5 años desaparecieron.